En nuestro capítulo anterior conocimos la arquitectura de Celaya, Guanajuato. Y porque un episodio no es suficiente, seguiremos conociéndola. Además, visitaremos a una de las artesanas más tradicionales y la elaboración de la cajeta tan conocida en la región. Antes de continuar, deseamos agradecer al municipio de Celaya por su apoyo en la realización de este documental. Estamos en lo que es hoy la Casa de la Cultura, un hermoso edificio, joya arquitectónica de Celaya, y estamos precisamente en el claustro inferior de lo que fue el convento de los agustinos. Estamos hablando de un edificio que data de principios del siglo XVII, un edificio que en su momento albergó obviamente a los frailes agustinos y posteriormente tuvo diferentes usos este edificio. A raíz de las leyes de reforma, de la secularización de los bienes, pues salen los agustinos de aquí y a este edificio se le da otro uso. Durante más de 80 años, qué paradoja, aquí fue también cárcel. Fue la cárcel municipal de Celaya, el juzgado, fue una escuela. Y entonces la paradoja es de que cambiamos de un escenario lleno de dolor, de hacinamiento, de podredumbre, llegamos a la expresión maldibérrima que puede ser la expresión del arte. Pero hablemos un poco de cuestiones arquitectónicas. Recordemos que en el siglo XVII está todavía la pugna, por ejemplo, entre el barroco y el neoclásico, ¿sí? El gran exponente del neoclásico en esta zona del país, en nuestro arquitecto Francisco Daoíz Tres Guerras. Pero estas arcadas, estos elementos, ¿a qué corriente arquitectónica más bien se refiere? Bueno, pues hay que recordar que los agustinos llegan a Celaya en 1609, principios del siglo XVII, y bueno, lo que estamos viendo aquí, yo cuando llego aquí a Casa de la Cultura pienso en un castillo medieval, ¿no? Por la altura y por el tipo de estructura. Hay que pensar que Celaya se inserta en un lugar donde hubo la guerra chichimeca y todavía para principios del siglo XVII pues existía este peligro, ¿no? De algunos ataques de estos indios. Entonces la construcción en esta forma va a derivar de ello y bueno, también es una herencia evidentemente europea. Un ejemplo muy interesante pues es el convento de Yuriria, donde pues sí Claro. efectivamente se convirtió en una fortaleza para resguardar a los pobladores cuando estas pues grupos de indios chichimecas decidían atacar la zona. En el caso de Celaya encontramos un estilo arquitectónico plateresco, que va a ser muy sencillo, si nosotros nos fijamos, no está nada ostentoso y bueno, esto no tiene que ver tanto con la cuestión del tiempo, sino que efectivamente nunca hubo un adorno tan nutrido, un barroco, ¿no? Tan específico como lo vamos a poder ver en otras zonas del país o en algunos otros conventos en algunas ciudades aledañas. Nos encontramos aquí en el puente denominado actualmente como Tres Guerras, pero en realidad es el puente sobre el río La Laja. Antes de hablar de este inmueble que es muy importante para el patrimonio de la ciudad, me gustaría platicar un poco de por qué se construye este puente y para eso nos tenemos que remontar a la fundación de la villa de Celaya. Celaya se va a fundar entre dos afluentes muy importantes, el antiguo río San Miguel, hoy conocido como el río Laja, le denominaban de esta manera porque venía justo de los llanos de San Miguel, de la villa de San Miguel el Grande, pasaba por Chamacuero, el actual Comunfort, hasta llegar aquí a Celaya, y aquí se cruzaba con el río Apaseo, que en realidad, bueno, pues es una continuación del río Querétaro. Ya juntos iban a desembocar rodeando a lo que actualmente es nuestra ciudad hacia el río Lerma, ¿no? Que en aquel momento era conocido como el río Grande. Ahora bien, esta parte es fundamental, esta parte del camino es fundamental porque conectaba la antigua villa de Celaya con lo que es el pueblo de Querétaro y evidentemente el camino hacia la Ciudad de México, la capital virreinal. Sin embargo, a pesar de que este puente se construyó porque se supone que el gran caudal que llevaba el río Laja no permitía el tránsito, esto no siempre fue así. Durante el siglo XVII, la documentación novohispana nos ha permitido conocer que ya en su momento, en el siglo XVII, hubo un proyecto del Cabildo para construir un puente aquí y iban a implementar un impuesto sobre el vino
sobre el precio del vino para poder costearlo. Sin embargo, los vecinos de la villa alegaron ante la Audiencia Real de la Nueva España, en este caso de la Ciudad de México, que no era necesario, que en realidad el río Laja no llevaba tanta agua, y que era suficiente con un puente hecho de madera. El encargado de generar el proyecto pues va a ser Francisco Dardo Tres Guerras, arquitecto que ya estaba consolidándose en la época. La construcción arranca en 1803 y hay una ligadura entre la construcción de este puente y las corridas de toros, porque fue justamente a través de una concesión que se vendió de corridas de toros que se pudo costear lo suficiente para la construcción del puente, ¿no? Si en el siglo XVII era a través de un impuesto en el vino, bueno, pues acá va a ser a través de la venta de la concesión de las corridas de toros. Estamos en uno de los barrios más tradicionales, más añejos de Celaya, el que popularmente se conoce como barrio del Zapote, pero también es la parroquia de la Asunción, el Señor de la Clemencia. Son algunos de los nombres con los que se conoce a este barrio. Pero, ¿cuántos barrios tiene Celaya, Pablo? Bueno, en la actualidad tiene 9 barrios, son los que circundan a lo que es el centro histórico. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues sabemos, revisando la documentación de la época novohispana, que llegaron a ser más, ¿no? Llegaron a ser incluso 13 barrios. Sí, hay aquí una divergencia, de repente algunos historiadores hablan de 11, otros de 13. La realidad es que de quien hay más documentaciones de estos 9 barrios. Y dentro de estos 9 barrios, pues está el Zapote. ¿Y por qué se llama el Zapote? Pues a ciencia cierta no se sabe. Hay una teoría de que probablemente aquí se plantaban algunos zapotes y que este lugar ya era habitado por chichimecas, por grupos indígenas, aún antes de la fundación de Celaya. Entonces, estamos hablando de que incluso se le denomina el pueblito. En la documentación novohispana aparece como el pueblito o el pueblito de los cantores, también de esa manera aparece, y originalmente era un pueblo de indios. Ya posteriormente, para el siglo XVIII, ya aparece como un barrio más anexo a lo que es el centro histórico, que en aquel momento pues era la ciudad de españoles, ¿no? Aquí hay una columna interesante, erigida en honor a la reina y patrona de Celaya, que es la Purísima Concepción, eh, así denominada desde el origen de la villa de la Concepción de Celaya, decía el permiso y decía el acta fundacional. El permiso se otorga el 12 de octubre de 1570 y se materializa jurídica y poblacionalmente en 1571. Entonces, esta columna que tenemos a la espalda aquí del maestro Pablo es precisamente rinde honor, por un lado, a la entronización de la Virgen, y su advocación de Virgen de la Purísima. Platícanos un poco de ello. Sí, este monumento, bueno, se tenía planificado desde finales del siglo XIX, por ahí el párroco Góngora, de apellido Góngora, que la gente lo ubicará por un andador que lleva justo su nombre, tenía ya la intención, ¿no?, de erigir este monumento en honor, sí, como bien menciona Fernando, de la Purísima Concepción, de esta advocación mariana, pero sobre todo del proceso fundacional, ¿no? Bajo esta idea de que se generó aquí, en el Zapote, y que se generó un 12 de octubre de 1570. Aquí en Celaya, bueno, existía esta discrepancia entre si fue el 12 de octubre o fue el 1 de enero del 71. La documentación pues es muy clara, ¿no? Y el proceso fundacional cierra y se ejecuta como tal el 1 de enero de 1571. Sin embargo, a finales del 19 se tenía esta intención, no se concreta por falta de fondos y va a ser ya hasta principios del siglo pasado, del siglo XX, en su primera década, cuando se construye este monumento que está a nuestras espaldas. Tu TV Cultural llega a más personas gracias a nuestro contenido, que muestra la diversidad cultural y natural de México y el mundo. A través de entrevistas, imágenes e historias cautivadoras, revelamos la inmensidad de nuestro entorno, destacando el conocimiento humano y su infinita riqueza. Acércate más a nuestros contenidos y descubre todo un universo por explorar. Sin compromisos y honrando la verdad. Recuerda, un estreno cada martes. Pues yo me dedico, bueno, soy artesana en cartonería. Soy tercera generación en mi familia que elabora la cartonería y doy clases en Casa del Diezmo. Este, ahora sí que
La intención de dar clases es seguir manteniendo viva la tradición de nosotros los celayenses. La cartonería son figuras hechas a base de papel, engrudo, periódico. La cartonería viene siendo una rama muy amplia donde se hacen diversos tipos de figuras, como las muñecas, las máscaras, los caballos, los pudas, los chacos. En Celaya es conocido como la cuna del juguete de cartón. Entonces, pues los juguetes de cartón, como ya mencioné, muñecas, caballos, máscaras, nosotros los artesanos, pues las elaboramos con nuestros moldes. Algunos moldes son heredados de generaciones y otros nosotros mismos los elaboramos. Ya muy pocos por lo mismo de que no está tan arraigada la cultura, tal vez en las escuelas, de, de seguir implementando talleres para que los niños sigan como con esa tradición de jugar con las piezas de cartón. Ahorita ya más que nada, en vez de jugar, ya las tienen como recuerdo, como algo de colección o algo de, no sé, me recuerda a mi mamá, a mi abuelita, y es más que nada cuando hay una pieza de cartón en los hogares. Lo que estoy haciendo ahorita es empapelar una pierna de muñeca. Estas muñecas son heredadas de generaciones desde mis abuelitos. Son del siglo XV y es barro bruñido, es barro hueco que anteriormente elaboraban, que tenía un hoyito cuando los metían a cocer para que el barro respirara, porque estos moldes son completamente huecos. Pues más que nada tenemos un taller que ya tiene aproximadamente 15 años, que se imparte en Casa del Diezmo. Damos ahí varios cursos para todas las personas adultas y algunos adolescentes que quieran aprender el oficio de la cartonería. Más que nada, lo importante de enseñar esta tradición es para que no la vean solamente como una, algo de hacer de un hobbit, sino que también sea como una entrada económica a sus hogares y que a partir de ahí sea el sustento de sus casas. Pues un molde se empapela nosotros utilizamos papel estraza, que es papel de envoltura, que es un poco más limpio y ayuda a que nuestros moldes no se dañen tanto. También utilizamos engrudo, que está hecho a base de harina de trigo, agua, y pues se pone a hervir y es como queda la mezcla para nosotros trabajarlo en nuestras piezas de cartón. Antiguamente utilizábamos pintura anilina y ahorita utilizamos pintura vinílica porque es más fácil del secado, ya no son tóxicas, y hay más variedad de colores. También pues nos da el beneficio de que si nos llegamos a equivocar podemos volver a repintar, y con las pinturas anilinas ya no podíamos hacer eso, ya que cada día las pinturas, como estaban hechas con cola de conejo y cola de carpintero, cada día iban bajando de tono, entonces diario tenías un tono diferente. Entonces para nosotros era como muy complicado. Entonces optamos por usar este tipo de pinturas que es más fácil. Sí es un poco más elevado el precio, pero sin embargo tenemos una mejor calidad. Nosotros tenemos un tipo de pinceles que son artesanales, elaborados por nosotros, que son de pelo de ardilla, de gato, que nos ayudan a hacer el rayado tradicional. Y pues también usamos pinceles sintéticos que podemos encontrar en las tiendas de arte, que nos ayudan también a hacer más fácil el proceso de pintura. Para mí el ser artesana significa mi vida, mi familia, mi forma de trabajo, mi forma de ser, y el participar en concursos ha sido muy satisfactorio, ya que desde los 8 años inicié pues participando en concursos aquí en Celaya, en Guanajuato, en Irapuato, en Salamanca, en diferentes estados, y la verdad es muy gratificante para mí, este,
tener ahorita ya a esta edad de 36 años, 75 premios a nivel estatal y 3 premios a nivel nacional. La verdad, yo me siento muy contenta. Eh, a lo largo de todo este tiempo, también he formado un colectivo con los mejores alumnos que tengo, que salen del taller de cartonería de Casa del Diezmo. Entonces, gracias a ese colectivo, hemos formado 2 alebrijes con los que hemos participado en Ciudad de México en el desfile de alebrijes monumentales. Entonces, para mí es muy gratificante todo esto que he logrado, porque mucho de ese camino que he recorrido, lo he recorrido sola. Me refiero sola en cuestión de eh, económica, que me he movido por mis propios medios y solamente he pedido este apoyo del gobierno y muy agradecida con eso, porque gracias al gobierno hemos podido llevar esos alebrijes monumentales a Ciudad de México y que Celaya está presente allá. Entonces, es no solamente un alebrije, sino solamente llevar esta pieza y que Celaya esté presente y que no solamente es delincuencia, sino que hay cosas buenas que mostrar, que muchas cosas que podemos mostrar, enseñar, compartir, que hay cajeta, que hay cartonería, hojalata, tantas cosas buenas que hay en Celaya. Y pues el objetivo de que yo siempre estoy ahí, latente, es para que nos volteen a ver como municipio y que vean que hay cosas buenas para compartir y presumir más allá. Claro que sí, cualquier mujer puede ser artesana, niña, persona adulta, adulto mayor. Creo que la artesanía, no solamente cartonería, es muy factible para que cualquier persona la aprenda y mucho más mujeres que estamos acostumbradas pues a hacer las labores fuertes del hogar y que la verdad somos muy diestras para hacer cualquier tipo de cosa. En el centro de Celaya se produce una de las cajetas más antiguas en la tradicional de Salgado. Nuestra empresa nace en 1860 y tenemos actualmente, este año se cumplen 165 años de haber sido fundada la empresa. La cabra es nuestra alma mater, quien nos mantiene y nos ha mantenido por estos 165 años. Sin ese animalito, pues la empresa no existiría simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque el 90% de lo que elaboramos aquí está hecho con leche de cabra. Leche de cabra de la raza Saanen, principalmente Saanen alpina, pero el 90% de las cabras son Saanen. Son de origen sueco y se asentaron aquí en Celaya, en la zona del Bajío, y se dan muy bien, o sea, se aclimataron muy bien. La cajeta envinada lleva canela y le agregamos al final un poco de ron, ¿sí? Como se le agrega en caliente, porque muchas veces le digo a la gente, es la que le gusta a los niños. Pero a ver cómo, si le gusta a los niños, porque tiene ron. Porque como está hirviendo, cuando yo le agrego el ron, todo el alcohol se evapora inmediatamente. O sea, todo lo que es el alcohol se evapora. ¿Sí? No sé si a usted le ha tocado destapar una botella, dejarla destapada de cualquier bebida alcohólica y al cabo de 1 o 2 días ya no sabe alcohol, se le evapora. Se evapora. Ajá, el alcohol es muy volátil, pero se evapora. Entonces, ese es el sabor que más se vende aquí en la empresa. Del 100% que hacemos, el 80% es envinado. ¿Sí? A veces se hace en caso de cobre con la pala de madera y se vacía directamente en los envases. Ahorita que hagan el vaciado, se hace en caliente. Inmediatamente que está, se saca y se vacía a mano. Y ya cuando se vacía, se llenan todos, se checan, se tapan y se invierten. Esto para crear alto vacío. Y se esteriliza el producto. Ya empieza a hervir el producto y lo que están viendo es el agua que se está evaporando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos condensando la leche para quitarle el agua y ya se forme, se espese más para que sea cajeta. Sí se pega, si le descuidas, si le dejas la misma lumbre, tienes que estar al pendiente, tienes que estar bajando
la flama, ajustándola para que no se queme. Ahorita ya está la cajeta. Margarita le va a pagar al caso y se le va a agregar el ron. Sí, lo que les explicaba, el ron se agrega al final y se agrega en caliente. ¿Para qué? Para que se evapore y no tenga grado alcohólico, para que lo pueda consumir cualquier persona. Como, bueno, nosotros, hay varias versiones, ¿no? Se supone que la cajeta nace cuando llegan los españoles aquí al Bajío. No sé si recuerden que la antigua Valladolid, actualmente Morelia, ahí se congrega todo el clero, ¿sí? En la época del virreinato. Entonces empiezan a llegar frailes, monjes, o sea, de todo tipo y sobre todo monjas, pues, y religiosas que servían para hacerles de comer luego a los padres, ¿sí? Entonces, se trae la receta de España de un dulce de leche, pero con leche de vaca. Entonces, como la zona de aquí del Bajío, principalmente Celaya, era muy rica en agua y en pastizales y en todo eso, se da muy fácil la crianza de las cabras. A alguien se le ocurrió cambiar leche, que había mucha leche de cabra, y salió esto, salió un dulce. No es de origen español, ¿eh? Se hizo aquí en Celaya y aquí recibe el nombre. Acordémonos que el cajete es el cajete de madera, como tal. Entonces es un producto 100% celayense. Aquí tenemos el área de envoltura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está Anita, que nos está haciendo obleas con cajeta sabor vainilla, ¿sí? Todo es hecho a mano. Como pueden ver, pesa el producto o la pasta y la va porcionando para hacer cada obleita con cajeta de vainilla, ¿sí? De aquel lado tenemos las cajas de madera. Como referencia, cajeta viene del cajete de madera, ¿sí? Aquellas cajitas que vea son los cajetes. De ahí nace el nombre de cajete, precisamente. O sea, cajete, la gente llegaba y decía, véndame una cajeta, se refiere a una caja de madera con dulce de leche de cabra, ¿vale? ¿Sí? La empresa, como les decía, nace en 1800, personal que elabora son mujeres. Todas las áreas de administración, jefaturas y eso, el 90% son mujeres. Yo diría que casi el 100% son las jefaturas. Y en producción solamente vemos 2 personas hombres y todas las demás son mujeres. En tienda, que estas son mujeres. Entonces, pues bueno, es un dato curioso, ¿no? Que es una empresa más de mujeres. Y la propietaria, pues es una mujer. El gobierno del estado de Guanajuato promovió la indicación geográfica protegida, IGP. ¿Qué es IGP? Es una certificación como una denominación de origen. Tiene la misma validez. Habla sobre una indicación de un lugar o una zona, ¿sí? Geográfica protegida y de un producto. Históricamente, Celaya es conocido por la cajeta. Entonces, ¿qué fue lo que protegimos? Cajeta de Celaya. Nadie puede utilizar el nombre cajeta de Celaya más que los fabricantes de la zona que cumplen con todos los requisitos para que el INPI les dé la certificación y el IGP. ¿Sí? Eso se consiguió hace algunos poquitos años a través del apoyo de gobierno y a través de la Universidad de Celaya. Se consigue esta indicación geográfica y nuestra cajeta ya está protegida de todo el proceso. Así como ustedes lo están viendo, se certificó. Nuestra empresa tiene la certificación avalada por la universidad y certificada por el INPI de una indicación geográfica protegida. Por eso todas nuestras cajetas en su etiqueta dicen IGP, indicación geográfica protegida, cajeta de Celaya. Tenemos tienda en línea, que es la tradicional de salgado.com. Ahí pueden encontrar todos nuestros productos y los pueden pedir directamente en la página de la empresa. A 454 años de la fundación de Celaya, hemos visto cómo la ciudad y sus comunidades tienen un desarrollo exponencial. Celaya, desde la época de la colonia, se distinguió como una ciudad importante en el ámbito nacional y actualmente no ha perdido esa importancia. Tiene puntos muy interesantes. Por ejemplo,
Su ubicación geográfica, donde cruzan las dos principales compañías ferroviarias, hace un centro logístico. Máxime que también hay el proyecto del gobierno federal de hacer de Celaya lo que se denomina un polo de bienestar. ¿Qué tiene Celaya? Celaya tiene gente amable, gente buena. Celaya es fiel a su origen y es fiel a su heráldica. En el escudo de armas de Celaya se lee la expresión latina de los fuertes, la dulzura. Y en efecto, somos una población resiliente, hemos sufrido inundaciones, hemos sufrido explosiones, hemos sufrido olas de mucha violencia, pero Celaya está en vías de normalizar todos estos obstáculos de la vida social. Y Celaya, con cerca de 600,000 habitantes, está llamado a ser lo que ya es, todavía más, una ciudad media importante. Celaya tiene mucho que ofrecer. Como bien dice Fernando, es una ciudad con una faceta industrial, sí. Es una ciudad con una faceta turística, pues también, ¿no? Y una faceta histórica, ¿sí? Eso también es muy, muy relevante. Celaya, en su momento, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, fue la población más importante que tenía la intendencia de Guanajuato. Entonces, bueno, en esta carrera de los tiempos y demás, León y Irapuato han destacado, pero Celaya sigue en el mapa, ¿no? Y cada vez estamos con muchas más ganas de acrecentar la ciudad y evidentemente de posicionarla en lo más alto que se pueda de este país.